Una epidemia silenciosa y poco discutida, pero con consecuencias devastadoras. En esta edición de Efecto Naim, exploramos por qué millones sufren de soledad alrededor del mundo. Además, le revelamos qué lleva a diversas sociedades a respetar o romper las reglas y cómo estas diferencias explican desde la política de países hasta el conflicto global. Y le presentamos a varios candidatos peruanos tan desesperados por conseguir votos que terminaron haciendo el ridículo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Cada año, entidades como la Organización Mundial de la Salud nos alertan de enfermedades que podrían convertirse en epidemias mundiales. Este año, en el año 2018, la lista incluye males como el virus del Zika, la influenza, el ébola, el cólera inclusive. Pero hay expertos que nos alertan de otra posible epidemia, una más silenciosa, menos mortal, pero de la que no hablamos suficientemente, de la que no estamos suficientemente conscientes. Es una epidemia de soledad. Así es, tal como suena. Según la Sociedad Americana de Psicología, por ejemplo, solo en Estados Unidos hay más de 43 millones de personas que sufren de lo que los expertos llaman soledad crónica. Para tener este número en perspectiva, imagínense que estos que sufren de soledad crónica son un número superior a los que sufren de diabetes. Estados Unidos no es un caso único. La soledad es un creciente problema mundial que tiene consecuencias muy fuertes, devastadoras en algunos casos, para la salud de cientos de millones de personas. ¿Qué causa esta soledad crónica? Hay personas que están más propensas a sufrir de este mal que otras. ¿Cuáles son las consecuencias de la soledad para el individuo y, por supuesto, para la sociedad como un todo? ¿Y qué se puede hacer para remediar esta situación, para atender a los enfermos de soledad? La soledad en el mundo, el tema del siguiente reportaje. Miren. En Los Ángeles lo conocen como el paseador de personas. Su nombre es Chuck McCarthy y junto a su colega Arian Sarbath fundó una empresa llamada The People Walker. Hey, how's it going? Good. You ready to walk? Yes, I am. Yeah, awesome. Por $30 la hora, sus clientes pueden contratar a uno de 35 paseadores. Our main goal is to provide reliable and safe. Nuestro principal objetivo es ofrecer compañía confiable y segura para dar paseos. Buscamos motivar a los clientes y estimular su mente. Creemos que esta práctica tiene potencial de expandirse en un futuro. As something that will grow and expand moving forward. Podría parecerle sorprendente que alguien recurra a pagar por compañía y conversación, pero para los millones alrededor del mundo que sufren de soledad, esta podría ser una solución. Estudios demuestran que en países como Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, entre el 9% y el 23% de la población adulta se siente sola. Y no estamos hablando únicamente de aquellos que están aislados de la sociedad, sino de aquellos que incluso rodeados de muchas personas o amigos no logran conectar con otros. Como cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy fue el principal encargado de asuntos de salud pública durante la administración de Barack Obama y se ha dedicado a estudiar las causas de lo que considera un creciente problema global que puede afectar a viejos, jóvenes, pobres, ricos y exitosos por igual. Encontramos que la cultura laboral está dominando todos los ámbitos de nuestras vidas, reduciendo así el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos y afectando la calidad de las interacciones que tenemos. En Japón, por ejemplo, el número de ciudadanos entre los 20 y 29 años que prioriza el éxito profesional sobre las relaciones interpersonales aumentó de 11% en 2008 a 21% en 2015.
Pero hay otro factor que puede estar impulsando este mal: la tecnología. El hecho de que hoy podamos usar el celular para vernos cara a cara con nuestros seres queridos, sin importar dónde estén, es una gran herramienta. Pero el problema es que estamos sustituyendo las redes sociales y la tecnología por las conexiones en la vida real. En vez de vernos en persona, hemos optado por interactuar cada vez más a través de medios virtuales. Todo esto trae consecuencias devastadoras para la salud. Estudios han demostrado que los efectos de sentirse solo son comparables al daño que causaría fumar 15 cigarrillos diarios, ser alcohólico u obeso. Y los riesgos no son solo para el individuo. Cuando hay más personas enfermas en nuestra sociedad, las consecuencias son para todos. Aumentan los costos de salud pública. Por ejemplo, se puede ver afectada la productividad laboral de estas personas y esto tiene consecuencias para las empresas y para el crecimiento de la economía en general. Si son niños, les puede ir mal en la escuela y el daño no se limita al periodo escolar. El número de profesionales bien educados que podrían pasar al mundo laboral también se ve afectado. Ante este panorama, países como el Reino Unido han abordado la soledad como una urgente política pública. Por eso, en 2016 se creó el Ministerio de la Soledad, dedicado a financiar la investigación y la búsqueda de remedios. Los expertos advierten que el ámbito laboral también podría pasar de ser un problema a convertirse en parte de la solución. ¿Qué pasaría si los empleadores se propusieran crear espacios y oportunidades para que sus empleados se conozcan como individuos y no solo por sus aptitudes laborales? Un deseo fundamental de los seres humanos es darse a conocer como personas, no solo por sus trabajos, sino como madres, padres o miembros de sus comunidades. Algunos apuestan por usar la tecnología para luchar contra la soledad. En Corea del Sur crearon un robot llamado Fribo que facilita las relaciones interpersonales, recordando y alentando al usuario a comunicarse con sus amigos. Sin embargo, la investigación sobre la soledad sigue en su infancia y no hay consenso sobre cómo atacarla. Quizás por eso el reto más grande es romper con el estigma alrededor de este silencioso fenómeno. Para combatir esta enfermedad, como en muchos otros casos, un requisito indispensable y primero que nada prioritario es tener datos, evidencias, investigaciones científicas, más información sobre sus causas, sobre cuánta gente realmente se ve afectada y sobre las maneras más eficientes, efectivas para tratar esta epidemia. Al regresar de la pausa cambiamos de tema. Hablamos con una psicóloga que se ha dedicado a estudiar en qué países la gente acostumbra seguir las normas y en cuáles prefiere ignorarlas. Y cómo eso moldea el mundo de hoy. Muy interesante, le va a interesar, no se vaya. El Campeonato Mundial de Fútbol, que se llevó a cabo en Rusia en el año 2018, estuvo lleno de sorpresas. Pero hubo un evento en particular que llamó la atención de los medios de comunicación y que en el fondo poco tenía que ver con ese deporte específicamente. Ganaron, felicitaciones. Después de un partido que se llevó a cabo entre Colombia y Japón, los fanáticos japoneses se pusieron a recoger la basura del estadio. Así es. Muchos se preguntaron qué se escondía detrás de todo esto, si era una práctica normal en Japón o que había un truco, qué es lo que era. Precisamente es este tipo de diferencias culturales las que vamos a discutir hoy con una invitada muy especial. Se llama Michelle Gelfand y es profesora de psicología de la Universidad de Maryland. Lleva 20 años estudiando las normas sociales, la cultura, la conducta del ser humano en diferentes sociedades. Acaba de publicar un libro titulado Los que hacen las reglas y los que las rompen. Ahí explica por qué hay culturas más disciplinadas y más respetuosas de las normas que otras culturas y cómo estas diferencias en actitudes y conductas definen el mundo. ¿Por qué los ingleses son tan puntuales? ¿Y por qué los latinos somos más informales? ¿Pueden estas diferencias culturales detonar conflictos entre países?
Estos temas los vamos a discutir con la profesora Gelfand, que ha venido estudiando el tema desde hace 20 años. Miren. Usted ha investigado en más de 50 países. Con base en sus investigaciones, usted llegó a este concepto, a esta dicotomía de sociedades sueltas y sociedades cerradas. Explíquenos eso. Bueno, todas las culturas tienen normas sociales, reglas implícitas de comportamiento, pero lo que he encontrado es que algunas culturas y grupos se adhieren estrictamente a estas normas. A estas las llamo culturas cerradas, donde se hacen las reglas. Otras culturas, por su parte, son mucho más sueltas, más permisivas, y es donde se tienden a romper las reglas. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos? Descubrí que en Alemania, por ejemplo, las personas esperan pacientemente para cruzar la calle, incluso cuando no hay ni un carro a la vista, mientras que en Nueva York la gente ni se molesta en utilizar el cruce peatonal. Van por el medio de la calle hasta con sus bebés. O consideremos Singapur, que es conocida como la ciudad de las multas, porque existen muchísimas multas por cosas como escupir o cantar demasiado fuerte. Nuestra data revela que Singapur es una cultura muy cerrada, pero en Nueva Zelanda, donde hay una cultura muy suelta, la gente está descalza en los bancos. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabe usted que una sociedad es más suelta y no respeta tanto las normas y otra sociedad sí? Para nuestro estudio, que fue originalmente publicado en la revista Science en 2011, hablamos con más de 7.000 personas en más de 30 países. Les preguntamos si sus respectivas culturas debían seguir muchas reglas y si enfrentaban castigos fuertes por no cumplirlas. Y encontramos que en cada país hay un consenso sobre los niveles de rigidez y flexibilidad. ¿Cómo puede uno pronosticar si una sociedad va a ser suelta o cerrada? ¿Cuál es el mejor predictor de eso? Las sociedades cerradas y sueltas no comparten similitudes obvias, pero en mis investigaciones encontré que las culturas cerradas tienden a experimentar muchas amenazas, ya sea desastres naturales, hambrunas, invasiones extranjeras o epidemias. Los grupos que han enfrentado muchas amenazas necesitan reglas estrictas para organizarse y para sobrevivir. Los grupos que no enfrentan muchas amenazas pueden darse el lujo de ser más permisivos. ¿Hay ejemplos de organizaciones o culturas que son más balanceadas, que tienen tanto elementos de estar sueltas con respecto a las normas y no respetarlas tanto, y otras más cerradas, más disciplinadas? Todas las culturas se vuelven sueltas o cerradas por razones válidas, pero hay algunas que llegan a los extremos. Por ejemplo, Pakistán y Turquía tienen culturas extremadamente cerradas, mientras que países que formaron parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, o países latinoamericanos como Venezuela, demostraron ser extremadamente sueltos. Los países que están en los extremos tienden a tener índices de felicidad más bajos, más suicidios y economías menos fuertes. Una conclusión importante es que las culturas en los extremos son problemáticas. En su libro usted mantiene que las sociedades donde se aplican las normas más, donde hay más disciplina, tienden a tener más discriminación racial. Pero América Latina, que según sus estudios es una sociedad muy suelta, donde las normas no se respetan mucho, también tiene mucha discriminación. Poco aceptada, poco discutida, pero está allí. ¿Cómo explica usted eso? Nuestra data sugiere que la cultura de América Latina sí es más tolerante que la de Japón, Pakistán o India. Hicimos un experimento en el que personas con tatuajes en la cara o maquilladas para aparentar que tenían alguna deformación debían pedir ayuda en las calles o en los centros comerciales. En regiones con culturas sueltas como América Latina, las personas tendían a ayudar más a estos individuos. Cuando las personas se ven diferentes o son diferentes, aparentan ser un peligro para el orden social, sobre todo en culturas cerradas que tienen más orden y menos crimen, pero más discriminación. La profesora Michelle Gelfand es una experta en cultura
en tratar de entender esas fuerzas que determinan nuestra conducta y que muchas veces son invisibles. Basado en esa perspectiva, acabo de publicar un libro que tendrá un gran impacto. Se llama Los que hacen las reglas y los que rompen las reglas. Muchas gracias, profesora Gelfand. Muchas gracias. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Nos vamos a Perú y vamos a discutir cómo es el tema de las elecciones en Perú. Elecciones regionales y municipales que generan todo tipo de sorpresas y de genialidades memorables. No se vayan, nos vamos a reír. En nuestra popular sección Genialidades Memorables, hemos expuesto a algunos de los políticos y candidatos a cargos públicos más extraños, más torpes de toda América Latina. Pero hoy nos enfocamos en un país que está eligiendo gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, regidores municipales, en fin. Estoy en este caso hablando de Perú, una nación cuya política además está en un estado de transición, algunos dirían hasta de caos, a raíz de los cambios que ha habido recientemente. Resulta que en mayo de 2018 el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que dejar el gobierno, dimitió, ante acusaciones de corrupción. Y muchos otros políticos del país también están involucrados en escándalos de todo tipo. Las encuestas revelan que los peruanos confían cada vez menos en sus líderes políticos y en las instituciones. Y quizás para compensar esta desconfianza, algunos políticos peruanos decidieron recurrir a las más extrañas y, entre comillas, geniales tácticas y trucos, buscando ganarse el voto de la gente. Entre otras cosas, hicieron esto. Miren. Jessica, es honestidad. Jessica, es capacidad. Jessica Procil Montalvo es candidata a la alcaldía del distrito de Chilca, en Perú. Y en un evento de campaña quiso dejar claro cuán comprometida estaba con el pueblo. Tanto así que se casó. Se unió de por vida a este misterioso enmascarado, que no era un futuro esposo cualquiera, sino un ideal. La candidata se estaba casando con la honestidad. Y Procil Montalvo no fue la única aspirante a la política peruana que hizo referencia al amor para persuadir a los votantes. En ese mismo distrito, el candidato Juan Landeo optó por promocionarse con la frase «Yo no te fallaré, yo no soy tu ex». Es probable que Landeo haya enfrentado unas cuantas decepciones románticas y quizás lo que necesita es una pareja que no se atreva a mentirle. Otros optaron por atacar la corrupción, pero con aliados mucho menos convencionales. Luis Jiménez, del partido Acción Popular, posó en un afiche de campaña con los personajes de la serie La Casa de Papel. ¿Ah? Sí, esa serie que trata sobre un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, institución encargada de imprimir el dinero. En un país donde muchos políticos han sido acusados de corrupción, digamos que posar con ladrones es una propuesta interesante. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Huaraz, Ángel Durán, se ha mostrado mucho más angelical. Y si este candidato es tan bueno gobernando como lo es en el Photoshop, sus electores serán muy afortunados. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, en esta sección, por favor, cuéntenos. Envíenos la información a la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o a mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para cerrar el programa les voy a hablar de basura. Así es, de basura. Resulta que cada día el mundo genera más de 3 millones de toneladas de desperdicios sólidos. Eso es 10 veces más de lo que se generaba hace un siglo en basura. Todo esto, por supuesto, tiene consecuencias inmensas, algunas nefastas, para el medio ambiente, para la salud de la gente, para la economía. Quizás es por esto que artistas, individuos y organizaciones de todo tipo se han dado la tarea de tratar de
aumentar nuestra conciencia, de alertarnos sobre el creciente problema de la basura, qué hacer con ella y qué hacer para que no haya tanta basura. Y han inventado maneras muy creativas de comunicarnos esta ansiedad. Miren. Este es el hotel Save the Beach, o Salvemos la Playa. Se trata de una instalación del artista alemán H.A. Schultz, que se presentó en Madrid, España, en 2011, y busca alertar sobre la cantidad de desperdicios generada por la industria del turismo. Fue construido con 12 toneladas de residuos, muchos de ellos rescatados de distintas playas de Europa. Otros, como el fotógrafo brasileño Vic Muniz, honran a los que recogen la basura. Muniz utilizó desperdicios para crear inmensos retratos de los trabajadores del Jardín Gramacho, que hasta su cierre en 2012 fue el vertedero más grande del mundo. Las obras de arte terminaron siendo vendidas en una de las casas de subastas más prestigiosas del mundo y las ganancias fueron entregadas a los recogedores de basura. El ambientalista Fabio Chávez más bien apostó por encontrar melodías en el vertedero y creó la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Bajo su dirección, miembros de la comunidad de Cateura en Asunción, Paraguay, tocan instrumentos hechos únicamente de desperdicios. La basura también está cobrando vida en las calles de Lisboa, Portugal, en donde el muralista Bordalo II no desperdicia ni una llanta, botella o pedazo de plástico al crear sus gigantescos murales. Ya lo es, realmente la basura de unos puede ser un tesoro para otros. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya divertido, que les haya interesado. Y recuerde, si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico nuestro programa y verlo completo, suscríbase a nuestro boletín. Simplemente vaya a la página web efectonaim.com, haga clic y estaremos con usted semanalmente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.